Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo calcular la rotación en Power BI a través de una función DAX. En el descriptivo de este video vas a tener dos bases de datos en Excel. Una que contiene el headcount, es decir, todo el listado de personal con todas sus fechas de ingreso y todos sus datos. En este caso es una empresa de 3.740 trabajadores. Y también tenemos una base de cesados que también te la voy a estar dejando en el mismo Drive, donde en este caso cesaron 59 personas solo en el mes de diciembre. Bien, entonces, si yo quisiera hallar la rotación netamente del mes de diciembre, tendría que cruzar ambas tablas o usar información de ambas, ¿verdad? Para eso vamos a usar una relación entre tablas y más adelante les voy a explicar cómo se va a armar el modelo de datos. Bien, entonces, ¿cuál es el primer paso para hallar la fórmula de la rotación? Es crear una nueva tabla para poder tener orden y ahí mismo colocar nuestras medidas, ¿ok? Entonces esta tabla se va a llamar medidas. Bien, y yo siempre sugiero trabajar en que toda la información esté dentro de una sola tabla. Para eso vamos a elegir una relación, ¿ok? En esta pestaña que dice vista de modelo, vamos a establecer una relación entre dos tablas. En este caso tenemos tabla 1, que es HC, y tabla 2, que es la de cesados. Debemos buscar una columna que tengan valores únicos y que sean muy parecidos entre la tabla 1 y la tabla 2. ¿Podría ser el código de personal? Sí. Ambas tablas tienen un código único por trabajador, es decir, un trabajador no puede tener dos códigos, ¿verdad? O no se puede repetir un mismo trabajador en una planilla. Es decir, a un trabajador no se le puede pagar doble, ¿correcto? Igual pasa, igual igual forma con Power BI. Necesita identificar un dato que si bien se puede repetir en la otra sea un valor único para poder establecer una relación de uno a uno, de muchos a uno, de uno a muchos o en ambas direcciones. O de muchos a muchos también, ¿verdad? Aquí en este caso vamos a elegir el nombre del trabajador. Dada que la estructura de la información permite saber de que un trabajador no ingresó y cesó dentro del mismo mes. Es decir, es muy poco probable que un trabajador ingrese un mes, cese el mismo mes, vuelva a ingresar el mismo mes y vuelva a cesar en el mismo mes. Eso es muy poco probable, ¿verdad? Eso sería un reingreso dentro de un mismo periodo de tiempo, que en este caso es un tiempo un poco acotado, que es dentro de un mes, ¿correcto? Entonces, si quisieras evitarte ese problema, también podrías colocarle el número de identificación. Pero para este caso vamos a usar el nombre del trabajador, que como les cuento, no existen dos trabajadores que este, eh, hayan ingresado o reingresado dentro de un mismo periodo de tiempo. Si yo relaciono esto, va a relacionar dos columnas de ambas tablas, tanto de la de HC y la de cesados, y la cardinalidad en este caso sería de 1 a 1 en dirección ambas. Es decir, es un filtro cruzado donde va a consultar los datos de la tabla 1 con los datos de la tabla 2, viceversa. Es decir, digamos que el trabajador 70 o Juan López tiene además información relacionada en su tabla. Y si yo quisiera extraer esos datos de Juan 70, al establecer la relación en la función del Power BI, me lo va a permitir. Bien, entonces al yo guardar, ya tengo dos tablas relacionadas. Y miren qué ventaja es esto, ya que cuando yo desee, por ejemplo, en la tabla de HC, me gustaría de repente completar aquellas columnas que sí están en cesados pero que no están en HC, lo podría hacer a través de una función related. Esto en realidad lo voy a hacer para que se pueda entender más de, de forma más precisa cómo está funcionando las relaciones entre tablas. Miren, si yo colocara que quiero saber la fecha de cese, pero este dato no está en esta tabla de HC, sino está en la tabla de cesados, yo podría usar la función related y me va a abrir
un listado de columnas de la tabla de cesados y podría yo elegir la fecha de cese. Al elegirlo, lo que va a hacer es jalar con exactitud la fecha en la que cesó determinado nombre de trabajador. ¿Recuerdas que habíamos relacionado las columnas de nombre de trabajador de ambas tablas? Bien, entonces esos 59 que ya habíamos revisado en la tabla de cesados deberían estar acá. Es decir, si yo filtro únicamente aquellas filas que tienen datos, yo debería tener 59 filas filtradas. Y en este caso es correcto. Hay 59 filas filtradas y nos da la seguridad de que ha sido correcta la función related. Entonces, en esta misma tabla podríamos añadir una nueva columna que se llame motivo de cese. Y otra vez, a través de la función related, pueda yo obtener el motivo de por qué cesó el trabajador. Y esa información estaba en la tabla de cesados. Bien, entonces así ya tenemos en una sola tabla toda la información. ¿Podríamos obtener más? Por supuesto que sí. Bien, con eso creo que ya queda bastante claro cómo funcionan las relaciones entre tablas. Ahora sí, vamos a ingresar nuestra medida donde le vamos a colocar rotación. Para fines de este video, estamos nosotros suponiendo que no tenemos un histórico, ¿correcto? Solamente nos han pasado la base de datos del headcount del mes de diciembre, nos han pasado los cesados y nos dicen calcula la rotación. Es decir, no tenemos el dato de cuántos trabajadores habían al inicio del periodo o a fines del mes pasado. Y nosotros vamos a tener que usar un poquito la lógica para poder determinar o encontrar este dato. Sí es importante saber que voy a abrir un bloc de notas para que obviamente se pueda ver en qué consiste la rotación. Bien, miren esto. La rotación es el número de cesados sobre el promedio de trabajadores por 100. Y cuando hablamos de promedio de trabajadores es el total de trabajadores que había a fines del mes pasado o a inicio del periodo vigente o del periodo a analizar, más el total de trabajadores a fines de ese mismo periodo entre dos. Es decir, vamos a llevar esta fórmula aritmética a lenguaje DAX. Y para eso vamos a usar la función divide, porque todo es una división en la fórmula de la rotación. Y ahora debemos establecer qué es lo que va a ir en el numerador, qué es lo que va a ir en la parte superior de la división. Y en este caso es el número de ceses. Para eso usamos la función count y le vamos a decir que cuente todos los registros que hay en una determinada columna. Le vamos a decir que es de la tabla HC porque ya toda la información está en HC, ya no tenemos por qué jalar información de cesados ni nada por el estilo. Todo está en HC. Por eso, cada vez que nosotros coloquemos HC, nos va a salir todas las columnas de esa tabla. Y vamos a elegir la columna fecha de cese. Con esto le estamos diciendo al Power BI que en el numerador cuente la cantidad de colaboradores cesados o la cantidad de registros que hay dentro de la columna fecha de cese, que es lo mismo que saber cuántos cesados hubieron. ¿Bien? La coma en realidad es el slash que se usa en Excel para las divisiones. Aquí es una coma, siempre y cuando hayamos puesto la función divide al inicio. Ahora, para determinar el denominador, nosotros tenemos que establecer cuánta gente había al inicio del periodo. Y para hacer eso, podríamos decir, por lógica, que la cantidad de trabajadores que había al inicio del periodo es igual a la cantidad de ingresos totales hasta el 31 de noviembre menos todos los ingresos del mes de diciembre. Para poder determinar eso, usaremos la función calculate y le vamos a decir que cuente de la tabla HC todos los trabajadores. Si le digo que cuente cualquier columna, en este caso yo he elegido nombre del trabajador, me va a determinar cuántas filas, es decir, cuántos registros hay en esa tabla, que para nosotros es igual que el número total de trabajadores. Y le vamos a decir que ese que nos dé el dato de la cantidad de trabajadores, pero quiero un filtro, es decir, solamente aquellos que han ingresado hasta antes del 1 de diciembre del 2024. Para poder saber eso, usaremos la función, o vamos a decirle a Calculate que filtre por fecha de ingreso. Le vamos a poner fecha de ingreso y le vamos a decir que sea menor
a la fecha 2024, 12/1. Cuando nosotros usemos la función date, vamos a tener que primero colocar el año, luego el mes y luego el día. Posterior a eso, vamos a cerrar esta función calculate y ya tenemos una parte del denominador, ¿no? O sea, ya sabemos cuánta gente había al inicio del periodo. Ahora nos hace falta sumarle la cantidad de trabajadores que había al final del periodo y que sería un poco más sencillo, ¿verdad? Sería usar la función count otra vez que cuente el nombre de todos los trabajadores menos el conteo de todos los cesados. De esta forma estamos diciéndole que de toda la base que tenemos ya están todos los ingresos hasta el 31 de diciembre y le estamos diciendo que reste todos los cesados que están dentro de esa misma tabla y así vamos a saber cómo cerró el periodo. Y esto lo vamos a dividir entre dos. Como esta es una suma, perdón, como esto es una resta, vamos a colocarle unos paréntesis para que obviamente, eh, como saben, toda fórmula matemática sepa que aquello que está dentro de un paréntesis lo ejecute primero. Bien. Y ahora hay que dividir todo esto, es decir, toda la gente que había al inicio, que es todo lo que estoy señalando, más toda la gente que había al final, entre dos. Perdón, es toda la gente que había al inicio, que es hasta aquí, más toda la gente que había al final, que es todo esto de acá. Todo esto se debe sumar y se debe dividir entre dos, ¿bien? Ok, para eso vamos a usar la función divide y vamos a decirle que divida eso entre 2. Y bien, ya le estamos diciendo solamente para que se pueda entender bien la fórmula, en el numerador estoy diciendo lo que cuente la cantidad de cesados que hubieron en el mes de diciembre. Y en el denominador le estoy diciendo que haga otra división o que tome el promedio de los trabajadores que habían al inicio del periodo, que es desde aquí hasta acá, y que además le sume la cantidad de trabajadores que había al final de ese periodo y que lo divida entre dos. Por eso se ha colocado la función divide al inicio de la función. Si le doy enter, me va a dar el porcentaje exacto. Miren, le damos clic en porcentaje y es 1,59. Bien, entonces miren lo rápido que acaba de salir. Ya puedes empezar a jugar de repente dependiendo de las divisiones que puedas tener de tu matriz. Por ejemplo, podrías incluir aquí que deseas hallar, si en caso tienes ciudades o áreas, poder saber el porcentaje de rotación que hubo por ciudad, que hubo por área, que hubo de repente por alguna subdivisión, gerencia, por género. Entonces, podríamos inclusive ponerlo por área. Miren, por área. Podrías elegir por posición, ¿no? Dependiendo de la cantidad de puestos que puedas tener dentro de la compañía. Podrías filtrar inclusive entre rotación voluntaria e involuntaria y para eso tendrías que usar alguna condicional, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la forma en la cual se puede hallar la rotación. Cualquier duda o consulta que puedas tener, puedes dejarlo en los comentarios. Igual estoy dejando un enlace de LinkedIn para que me puedas agregar y podamos estar en contacto para analizar cualquier KPI relacionado a recursos humanos a través de Power BI.